factores socioeconómicos, macroeconómicos, que si el dólar, que si los insumos, que si la maquinaria, o sea, es muy complejo, tiene mucho. Nosotros vamos a abordar el tema de la genética. Y la genética, afortunadamente, se puede hacer un seguimiento y puede ser relativamente constante respecto a lo que está ocurriendo con el ambiente. Entonces, si yo tengo una situación cambiante ambiental, bueno, tengo un componente genético que lo conozco, lo puedo definir y que lo puedo manejar. Allí es donde los esfuerzos que hemos realizado, Agrosavia o Corpoica desde ya mucho tiempo, me remitiría incluso a 1936. Bueno, aunque ya era eso parte de ministerios en aquel entonces, pero bueno, hasta ahora la asociación lo ha buscado, Agrosavia lo busca, algunos productores lo han buscado, es poder hacer una predicción del comportamiento productivo. Ustedes tienen su historia, ustedes más que nadie conocen su finca, sus predios, ¿qué ocurre? Bueno, es hora de que toda esta información, todo ese conocimiento lo procesemos. ¿Por qué? Porque es que la producción, ya sea lo que les decía, cualquier característica, crecimiento, conformación, variables reproductivas, morfología, y ahora actualmente, por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero, la eficiencia de consumo, la tasa de conversión, la calidad de la cana. Todas esas características pues dependen, como les decía, de una genética del animal que la conocemos. Tenemos, por ejemplo, información de pedigrí, sabemos el comportamiento de la raza, sabemos ya cómo se está comportando en cruces. Tenemos una herramienta buenísima que es la molecular, y yo ya sé qué genes lleva y qué tan frecuentes son. Y tengo toda la información del ambiente. Si tengo alimento, cómo está el estado sanitario, cómo está el bienestar. Todo eso en un conjunto de análisis matemáticos me llevaría a obtener un valor genético. Entonces, necesitamos la correcta gestión de la información y la idea es empezar a analizarla. Eso es lo que nos lleva a nosotros a consolidar una estrategia de convenio. Agrosavia tiene una información valiosa, muy importante, que es de Colombia. No es de Agrosavia, es de Colombia. Y es muy importante. Agrosavia, Azocriollo, por ejemplo, tiene una gestión muy buena en cuanto a comunicación, a llevar el producto hacia todas las diferentes zonas del país, a estar en contacto con los productores, a través de los técnicos, a través del entorno, de lo que significa, o de todo lo que relaciona a la ganadería. Entonces, qué mejor si aprovechamos esa estrategia y combinamos conocimiento y administración para lograr un buen recurso que llegue a sus manos. Necesitamos la gestión de la información. Miren, esta es una información súper valiosa, las pruebas de desempeño que desarrollamos nosotros. Todas esas pruebas nos arrojan información sobre cómo se va a comportar el animal a los 24 meses, la ganancia de peso, la circunferencia escrotal, el desarrollo, el crecimiento. Que esto le sirva como un primer criterio de selección de reproductores, por ejemplo. Es bueno, y estos animales son probados en pastoreo. Muchos de ustedes han participado en las pruebas de desempeño. En el convenio vamos a tratar de hacerlo con más fuerza. Miren, por ejemplo, lo que logramos conseguir en Agrosavia. Hasta hace 2-3 años estábamos realizando la valoración genética del romo sinuano utilizando aproximadamente 6.000 animales en el pedigrí. Que hablar de 6.000 animales en el pedigrí en Colombia es bastante bueno. Es bastante bueno. Logramos recuperar el pico de romo sinuano, la información histórica. Y ahora tenemos un pedigrí que llega hasta 1936 al origen de esa población y tiene cerca de 17.800 animales. Fue un logro bastante importante en la colecta de datos, pero fue un logro después cuando pudimos depurar esa información y tener esa certeza. La ventaja que, por ejemplo, nos va a dar esto es que yo ya sé, yo en la actualidad ya sé que la consanguinidad del romo sinuano que yo asumía por la información que tenía antes,
queda actualizada. Porque ahora ya tengo todo el rastro del crecimiento de la población. Por ejemplo, en el cuadro de arriba están las líneas rojas, son el número de hembras. Miren que antes, hasta 1970, 1980 aproximadamente, teníamos el mayor número de hembras. Y hasta esos años también el mayor número de, relativamente mayor número de machos. Teníamos un tamaño efectivo gigante. Pero, ¿qué es lo que se está ocurriendo? La gestión genética también, como se ha llevado de forma moderada, consensuada y trabajada, no es seleccionar por seleccionar ni cruzar por cruzar, que nos ha permitido mantener una buena información genética a nivel de pedigrí, pero ya no depender de tantos animales, sino seleccionar los que son más eficientes y realmente están contribuyendo a la población. No todos los animales contribuyen a la variabilidad genética de la población. Después lo vamos a ver en otro lado. Esto lo tenemos en rombo. Estamos avanzando en bono, porque también logramos obtener toda esa información y depurarla. Y la idea es poder recuperar más información en San Martín. En Costeño con Cuerno recuperamos información hasta el 76. Lastimosamente sí no hay más registros de él hacia atrás, pero también las mejoras van a ser significativas. Claro, entonces reevaluamos el tema de los parámetros genéticos. Esa población que te refieres de romo es la que maneja o ha manejado ICA Corpoica a través de sus ecuaciones experimentales. Sí, señor. O la que también ha manejado Azoromo cuando existía como Azoromo o ahora Azocriollo, o es solamente la de ICA, esa población a la que te refieres. Yo tengo entendido que sí. Solo ICA. Ah, sí, cuando arrancó con 258 hembras y 8 machos. Ese es el núcleo inicial. Principalmente Montería. Sí, señor. Reevaluamos parámetros. Pensamos en evaluar nuevamente, estimar, recalcular todo lo que hemos logrado avanzar y lo que vamos a contribuir a tener a un menor error de estimación. Las cosas no van a cambiar sustancialmente. La heredabilidad de las características de crecimiento oscilan entre 0,19 y 0,20. El 25% de la variación que yo veo en el crecimiento de un animal está dado por la genética. Básicamente. Eso no va a cambiar. Vamos a tener la misma heredabilidad, pero ¿qué va a ocurrir? Que antes yo decía que un animal tenía una confiabilidad del 25, del 30, del 40%, y ahora perfectamente vemos confiabilidades del 60 y del 70, sin incluir datos genómicos. Pero ahí viene pues entonces la contribución de las nuevas herramientas, y esto es, lo que es el segundo tema que nosotros vamos a impulsar a través del convenio. Necesitamos la correcta, volvemos a lo mismo, necesitamos la correcta gestión de la información. Ustedes tienen los datos. ¿Ir más lejos con las herramientas actuales es posible? Desde luego. Dos toros, los mismos toros que estaban al principio. Son muy buenos, crecen muy bien, tienen una alta eficiencia, y cuando yo logro analizar sus componentes genéticos, pues yo me doy cuenta que tiene una configuración genética que le puede ayudar para unas características u otras, las que sean de mi interés. Entonces yo digo un animal romosinuano, por ejemplo, que gana muy buen peso, que tiene un buen crecimiento y que además tenga buenas variantes genéticas para calidad, para genes asociados con calidad de carne, me pone a mí en una estrategia de identificar aquellos animales que potencialmente cubrirían un mercado de calidad de carne. ¿Qué es lo que ha hecho Angus Azul? Promocionar la raza por sus calidades. Bueno, pero es que vaya, compare un romosinuano muy bien criado, con muy buenos pesos y de buena calidad, y no le encuentra diferencia. Los estudios de Hernando Flores en La Libertad nos han mostrado que incluso las razas criollas tienen mayor rendimiento en canal. Pues
pues qué bonito sería poder hacer gestión, que eso de una cierta forma es labor nuestra de Agrosavia como motor, actor y soporte de la investigación y del sector agropecuario en Colombia, tratar de mover, por ejemplo, los pagos por calidad, las bonificaciones. Ojalá se diera eso muy pronto. O si, por ejemplo, yo estoy hablando de un plan originero y que, por ejemplo, lo quisiera orientar hacia leche o hacia un trabajo en lechería. Bueno, pues ya voy a tener información de cómo está transmitiendo, por ejemplo, la betacaseína. ¿Qué tanto se habla ahora? La leche A1, A2. ¿Sí? En este caso, este animal ya sabemos que al menos es A. O sea, que esto va bien. Que nos toca discriminarlo si es A1 o A2. Bueno, eso es otra tarea, pero sabemos que nos puede servir. Y entonces, ¿por qué estudiar? Voy a detenerme un momento en por qué estudiar esos genes relacionados con producción animal. Hace un momento me lo decían ahí. Hay modas. Pero la idea es que estas herramientas no formen parte de las modas, sino que en realidad constituyen una herramienta de selección. Tenemos que pensar mucho más allá del gen del pelo corto. Tenemos que pensar mucho más allá del gen de la leche A1, A2. Les voy a enseñar un ejemplo. La secuenciación de los genomas la estamos realizando desde el 2004, los bovinos en el 2009, porcinos en el 2012. Ya vamos cercanos a los 15 años de información de secuencias de genomas. En 2009, Lemay y colaboradores se encargaron de identificar los genes relacionados con la calidad composicional de la leche. Hace unos años hablábamos de caseínas, capacaseína, beta-lactoglobulina y que seleccionar bebé para caseínas, y ahora estamos hablando de seleccionar A2 para betacaseínas. Bueno, vamos a ver este detalle. 197 genes están relacionados con la proteína de la leche. 197. En primer lugar, si yo pudiera seleccionar por los 197 independientemente, me tocaría tener unos 4.000, 5.000 animales, todos con genotipo distinto, para más o menos trazar esa eficiencia. Lo malo es que de esos 197 genes que están relacionados con la leche, todos forman parte de rutas metabólicas en las que el uno depende del otro. Entonces, se nos vuelve eso cuadrático. Ya no es 197 genes solitos, sino que es 197 por 197 genes. Y todos me dan una respuesta distinta. Y ahí estoy hablando solo de interacciones de 2 a 2, o sea, un gen y otro. Pero si son interacciones de 8 y 9 genes, se multiplica y se multiplica y se multiplica. Entonces, un solo gen no necesariamente me da la respuesta. 3.889 genes se expresan en el crecimiento, 1.383 durante la preñez, 3.100 durante la lactancia y 867, por ejemplo, relacionados con la involución uterina. Decir que vamos a seleccionar, perdónenme la expresión, por un gen, no, sirve, está bien, es una información, porque algo contribuye, pero estas herramientas que le sirvan para todo. El poder que tiene esto es para todo, no es con gen, es para todo. Para predecir un valor, para saber qué tan genéticamente, qué tan parecido es mi animal, para saber si tiene enfermedades, para saber si produce, para saber si se va a ver bien, para muchísimas cosas más. En el genoma solo vamos a encontrar estos pequeños cambios, algunos que se llaman SNPs, como son las tecnologías nuevas, y antes estudiábamos otros que eran microsatélites, minisatélites. Esto es un poco de historia de esos marcadores de cómo se evaluaban. Ahora nosotros revisamos estos SNPs. Es un cambio, una letrita en el genoma. Tenemos 3.000 millones de letras distintas en el genoma. Con una sola puede haber un cambio fenotípico grande.
y el genoma va cambiando aproximadamente 60,000 veces cada generación. Entonces, si yo fuera un estadístico, riguroso al análisis molecular, por cada variación yo debería tener al menos 3 muestras para poder seleccionar por una media, para más o menos acercarme. Si estoy hablando de 60,000 cambios y debo tener 3 animales, debería tener entonces 1.800.000 animales evaluados solo para esos cambios pequeños. Entonces, mi mensaje es ahí, no se queden solo con unos genes. Aprovechemos estas herramientas para muchas cosas. Estos son los cromosomas del 15 al 30, al 29. Y miren que en todo el genoma, en toda la organización del genoma, cada cromosoma tiene entre 2.000 y 1.000 genes aproximadamente, dependiendo algunos más con más densidad o no. Pero todos los genes, miren, actúan en diferentes cosas. Es el artículo del que les tomaba el dato anteriormente. Ellos dicen, miren, las regiones génicas, las que están asociadas a verde, rojo y azul. Entonces, por ejemplo, todo lo de glándula mamaria, verde por todos lados. O sea, eso es por todos lados, es gigante, eso no es sencillo. ¿Sí? Entonces nos toca tener todo en cuenta. Pero la genética no solamente eso, dependerá de la información que estén entregando estos aparaticos. Este es básicamente el mecanismo por el cual hacemos el genotipado. Uno pone una muestra en estos pocitos aquí, cada muestra, y deja al equipo trabajar aproximadamente 3 días. Eso nos entrega una foto, porque no te dice nada, es una foto. Luego lees la foto y determinas si tiene un punto negro es una cosa, si tiene un punto verde es otra cosa, y si tiene un punto rojo otra cosa. Y transforme todo eso, entran a procesos computacionales que se tardan aproximadamente 8 días, y cuando al final te entrega un dato que te dice su animal es A o B. Ya está. No. ¿Qué ventajas tiene? Que cuando analizamos todas esas diferencias, todo eso, vamos a conocer realmente la genética que yo tengo, o la genética que porta el animal, ¿sí? La capacidad que tiene ese individuo en mi predio. Son procesos rápidos con excelente relación costo-beneficio. Antes eso costaba cerca de 350,000 un animal, en la actualidad ya está menos del 50% de eso. Y lo que yo motivo mucho es esto, permite hacer una evaluación respecto a las condiciones de mi país. En estos días hemos tenido la grata fortuna de trabajar con otras razas ya, se acercan productores, asociaciones a trabajar ya con otros datos, por ejemplo con Holstein, por ahí tenemos un productor de Guayú que estamos trabajando, etcétera, etcétera. Hay muchas razas, pero lo que estamos haciendo es tomando los datos y aprovechando esta valiosa información con los datos de Colombia, porque a mí de qué me sirve enviar esto al extranjero. Claro, me lo hacen, me entregan una gran cantidad de información. En Holstein me entregan un archivo como con 15, un archivo de Excel con 15 diferentes viñetas que le dice hasta de qué se va a morir el productor. Bueno, pues vaya, créaselo cuando tiene un sistema de alimentación confinado, todo full heno o concentrados, maíz. Bueno, pues es un sistema. Aquí no tenemos esas condiciones, aquí no las tenemos. Como recordarán, la genética más el ambiente es lo que a mí me da el fenotipo. Y si yo estoy poniéndole a la ecuación una cosa que no es tan verdadera, pues entonces mi resultado tampoco es que sea tan verdadero. Un adelanto. A través de un convenio que desarrollamos nosotros con Francia, con el INRA, estamos secuenciando ya el genoma de criollos. Ya tenemos unos animales secuenciados. Si nos va bien, lo que vamos a poder hacer es hacer selección. Dígame.
Secuenciamos el genoma ya de 4 razas de criollos. Si ¿Cuáles? nos va bien, ahora sí vamos a tener muchísima más información sobre el estado o la diversidad genética de nuestros animales. Me acuerdo mucho del trabajo se me fue, de Albeiro, de la Nacional, cuando empezó a evaluar la resistencia que tenía el bono a unas enfermedades. Me acuerdo que no hace mucho que estuvimos hablando en la mesa técnica de bono. Tocábamos el tema y decíamos, bueno, pero ¿por qué no se siguió analizando eso? Dice, bueno, es que encontramos unos sitios, pero en aquel entonces no teníamos la capacidad de reconocer en todo el genoma cuál era el efecto de ese sitio, qué tenía, qué genes había allí. Miren que ya se están dando esas oportunidades, ya estamos teniendo esta información. Y empecemos un poco entonces a hablar de la genómica de criollos. Esta es una figura actualizada de la relación genética que existe entre las razas criollas. Esta actualización tiene el esfuerzo maratónico que tuvimos con la mesa técnica de Artón del Valle. En 2 días visitamos 10 predios, se colectaron muestras, fue una experiencia genial. También tiene la experiencia del chino santandereano, donde hicimos la convocatoria, los compañeros nos ayudaron, nos enviaron unas muestras, también ya las incluimos de diferentes predios. Tiene alguna información de predios de Agrosavia, tiene información de predios de la red de productores, o sea, tiene un buen muestreo. Bueno, yo metí el Brahman aquí para saber, para tenerlo nomás para que me abra un poco esa figura, porque si no me aparecen todos así. Exacto, entonces, bueno, lo que siempre, pues entonces el costeño, un poquito cerca del rojo sinuano. Y aquí se dañó la imagen. Una pregunta didáctica para mí. Esas dos variables creo que representan Ya les voy a explicar. para entender las agrupaciones. Muy bien, tienen toda la razón, me estaba olvidando de eso. Cuando yo tomo todos los marcadores, los 26.000 o hasta 150.000 marcadores que estamos analizando, ¿sí? Entonces cruzamos los 150.000 datos de un individuo con los 150.000 de otro. Y la diferencia media entre esos 150.000 datos me dice a mí qué tan distante es. ¿Verdad? Entonces me dice, de 150.000, 20.000 son similares, el resto son distintos. Entonces su distancia es 20.000 sobre 150.000. ¿Sí? Informaciones. Eso yo lo transformo en coordenadas. Entonces él me lo ubica en un plano en 2 dimensiones. Ese es un plano de 2 dimensiones. Entonces por aquí estará la primera distancia que soporta la mayor diferencia y por aquí la que le sigue. ¿Sí? O sea, estoy haciendo, hay un análisis de agrupamiento por componentes principales de esas diferencias que tengo en todos mis marcadores. Y entonces cada punto es un individuo y cada color representa una raza. La idea de este análisis es que si la raza es muy distinta, pues todos los puntos se peguen, estén como muy cerquita y se hagan a un lado. Si la raza es bastante variable, entonces los puntos no estén tan pegados y tal vez se abran un poquito. ¿Sí? Aquí, como tenemos 2 dimensiones, no significa que, por ejemplo, los puntos azules del chino santandereano estén allí con todos mezclados. Si yo cojo esta gráfica que está así y la giro, muy seguramente el chino me va a aparecer acá arriba y los otros por acá abajo. O sea, no son muy parecidos. No podemos, pues, no se ve muy bien representar eso en 3 dimensiones. Es como un análisis factorial que está usando usted ahí. Es una aproximación de análisis factorial. El paso previo al análisis factorial. Y entonces, claro, miren, lo que les decía, romo, costeño con cuernos, allá arriba está el San Martinero y el Pon, el azul está el chino, el amarillo de acá está Lucerna, Artón del Valle, chino santandereano,
casanareño, y mi grupo de referencia que es el Brahman. Pregunta, lo que Sí. está mostrando, si estoy entendiendo bien, está mostrando la variabilidad genética de cada uno de sus grupos étnicos, pues llamarlo de alguna manera. Sí, sí. Lo que está mostrando es qué tanta endogamia puede haber en un grupo. No medida como endogamia, sino más bien cuánto se diferencia. Sí, o sea, yo puedo ver las poblaciones, qué características comparten. Yo puedo ver desde el punto de vista de la consanguinidad y me daría un poco más pegado a eso, la verdad. Porque es más relacionados ellos por el pedigrí o por la similitud que tienen genéticamente. En este caso exploramos más bien las diferencias. Sin tener en cuenta, que aquí va la diferencia, sin tener en cuenta relaciones de parentesco, ni posibles vínculos familiares. Sí, porque es que me pareció raro, por ejemplo. Si la población es tan pequeña, ¿por qué me lo muestra así? Por ejemplo, el chino santandereano, que la población Claro, es mucho menor, entonces ¿por qué la variabilidad es más alta? Son sorpresas que estamos viendo, son sorpresas que tenemos por ahí. Y hay más, ya vienen por ahí más. Una hipótesis es que mientras más, voy a decir una grosería, pero mientras más poder de raza haya, más agrupado van a estar esos. Sí, eso también pesa. Uno puede decir aquí que el Brahman se ve muy denso, muy estable, y el blanco el negro también, porque es capaz de identificarse y diferenciarse del resto. Pues uno lo ve como una entidad diferente. En cambio, ve, por ejemplo, razas que confluyen. Por ejemplo, acá en la parte de abajo hay el CCC, que es construido con cuerpos, y el romacinano. están compartiendo cosas Sí. que incluso uno lee a veces que construido con cuerpos emocionados son los mismos, pero unos con cuerpos, otros sin cuerpos. Por decir alguna Sí. cosa que puede ser también una grosería. Ahí siempre dicen, pues no, que el costeño, el romo derivó del costeño perdiendo los cuerpos. Los Y cuernos. lo seleccionaron por ese lado. Sí, ahí hay cosas, pero hay un vínculo. O sea, lo importante aquí es ver los vínculos. Ese es desde el punto de vista genético. Claro, cuando ya le incluimos el pedigrí, cuando ya le advertimos estos análisis, este grupo es de una raza y este es de otra raza, ya las cosas cambian. Pero ahí estamos forzando un poco hacia la dirección de la raza o hacia los criterios de raza. En cambio aquí estamos diciendo, bueno, aquí tengo todo esto. Identifique qué hay. Como les comentaba, yo tengo un individuo. A mí me viene una muestra, X. Yo nunca me miro quién es quién. Pero entonces yo lo pongo ahí y le digo, a ver, compárelo con una raza, con otra, y con otra, y con otra, y con otra. ¡Tac! Con este se parece con este. Valídeme que ese parecido es real. El sistema o los software que existen se encargan de calcular calcular unos parámetros y me termina diciendo, sí, a esta raza se parece en el 99% o en el 70% o en el 10%, lo que sea. Pero la idea es conocer eso antes. Dígame. ¿Y puede uno identificar grados de contaminación con otras razas? Se aleja del romo, por decir algo, pero tiene contaminación con la raza. ¿Con qué razas tenemos información? Yo estoy calculando eso uso las razas como más cercanas o que estén influenciando las zonas. Por ejemplo, recién hicimos un trabajo de análisis de criollos en los llanos y empezamos a indagar qué razas por ahí cerca había. Entonces pues ya nos decían, bueno, pues aquí posiblemente llega algo de Holstein, llega algo de Pardon, le están colocando Simmental, últimamente entró Angus, siempre ha tenido el Brahman. Entonces cojamos todo eso y comparémoslo. Y yo puedo estimar, le digo yo, esto es, por ejemplo, si fuera San Martinero, esto tiene 65 o 70% de San Martinero y tiene 5 de otro, 10 de otro, 5 de tal, 3 de tal. Sí, eso lo calculamos. De hecho, si alguno ha tenido la oportunidad de ver los reportes de la valoración que hacemos a nivel molecular, nosotros le decimos, su porcentaje de asignación fue cruzado o sus datos se cruzaron con tal raza, tal raza, tal raza, por la relación, por la zona, y usted se parece en tanto a este grupo.
¿sí? De hecho es muy útil porque nos ha permitido definir, por ejemplo, en romo, estos romos son del núcleo de Turipaná y este de pronto es de la finca El Espejo, entonces ya el Espejo se va diferenciando un poco, ¿sí? O en San Martinero también, así, que si la finca Altive de esto, así, entonces nos permite conocer. Y a la larga nos va a servir para identificar, por ejemplo, si hubiera una dependencia altísima de reproductores y yo quisiera conservar mi variabilidad, mi potencial, pues ya busco cuál es la finca que más se parece a mis muestras y tal vez esa no la uso. Me voy a buscar la que más Se aleja. se diferencia y esa sí la uso. Y claro, y ahí viene el otro, ¿no? Bueno, yo ya sé que es distinto, pero ¿y los valores genéticos cómo están? De estos 3 toros que son distintos, este es el que mejor valores genéticos tiene. Pero afortunadamente la genética tiene un componente más atractivo aún. Si uno analiza esa genética en la valoración genética, en la valoración ya total, nosotros le podemos decir, ese toro de esa finca que es lejos, que tiene buenos valores, tampoco le va a servir, porque cuando usted lo cruce con esta y con esta novilla, vas a tener rendimiento más bajo. Ya les voy a enseñar una gráfica de eso. Es que, bueno, ya se me la había cambiado. Esta es una gráfica, esta es una comparación muy sencilla. Por cada una de esas diferencias, de esas 26.000 a 150.000 diferencias que analizamos en cada individuo, nos dimos a la tarea de decir, este marcador, este SNP, esta mutación, está en el 80% de los PON y está en el 20% o 30% o 40% de la TON. Bueno, a ver, hagámosle para todos. Las 150.000 diferencias. Cada punto de esos es una diferencia. Es el valor absoluto de esa diferencia. Una cosa sencilla, no es compleja. Claro, poner a calcular esto es caro, pero es un procedimiento sencillo. Y esto a mí me da gusto mostrar esta, porque esta es muy sencilla. Esto muestra procedimientos muy, muy rigurosos. Entonces este es sencillo, pero miren algo que sale directamente. La diferencia más marcada estaba allí en ese punto que está en esa diferencia. Y dice pues que tiene allí al lado de eso se encuentra el gen KIT, el KIT ligando. El KIT es ese junto con el MCR1, que son los dos genes que controlan el color y la pinta del animal. Entonces si yo comparo Artón y Von, ¿cuál es la diferencia? Color. O sea, sale. O sea, estas vainas no. Y eso es lo peligroso, porque uno ya no puede decir, venga, es que yo aquí tengo un toro, hijo de tal, del embrión tal, venga, hagámosle genómica y comprobemos. Si sale, bien, y si no, ni por dónde hacer el reclamo. O sea que saben que son razas casi idénticas. Esta, anterior. No. Porque esas diferencias, ¿cuántos genes también? No, ahí son poquitas. Poquitos. Ahí son poquitas. Bueno. No, ahí son poquitas, pero no, salen más, salen mucho más. Ya. Este por eso le decía, es muy somero, es muy Ya. como de lo que más extremo veo. Yo tengo una frase, creo que por ahí la han compartido algunos de ustedes. Fenotipos vemos, genotipos no sabemos. Menos mal. Nos acabamos de encontrar en ese estudio que les decía en los llanos de un resultado increíble. Los productores decían, este animal es un F1 Von Holstein. Pues no tenía ni Von ni Holstein. Tenía cualquier otra cosa. Estos son unos cruces F1 Brahman, no sé qué. No sabían que tenían guía. Es una, o sea, cuando yo veo un animal por fuera, lo veo bien, lo marco, puedo caer en errores, ¿verdad?
alguien hace un tiempo se nos acercó con el tema de romo. Que ese romo, ¿por qué le salía mal de asignación a raza? La genética me dice que de todas las mutaciones que tiene, pues solo la mitad se parecen a las del romo, las otras son cualquier otra cosa. Y cuando lo cruzamos con Cenepol, pues Dios sabe, se parecía más a Cenepol que a romo. Entonces son detalles. Por eso no es bueno a veces creernos en, mírese toda esa belleza, mire cómo crece, mire tal. Sí, el registro, muéstrame el registro, muéstrame el peso, a ver cómo están las crías. Tiene una cría, a ver cómo dio esa cría. Al menos ya tiene una certeza de que dio cría. Claro, porque usted váyase a camino de aquí a la costa, por ejemplo, y usted ve por todos lados, venta de genética, venta de genética, venta de genética. Vaya, pídales un catálogo, vaya, pídales un dato, poquito. Nadie. No podemos atribuirle, como les decía, la respuesta productiva a un gen. No obstante, existen algunos que tienen alta relación productiva. Las modas surgen por algo. ¿Cómo es esto? Cuando el río suena es porque piedras trae, ¿no? Algo tiene. Pero no es totalmente confiable y les voy a demostrar por qué. Opa, esto no cambia. Listo. Frecuencias de algunos genes que son de importancia. Y aquí la frecuencia que estoy mostrando aquí es la del gen, la de la variante favorable, la que a mí me serviría. ¿Sí? Entonces, yo tengo, por ejemplo, beta-caseína AB. La que me sirve es la A. Entonces, según no la tiene, ON la tiene muy bajita, Romo igual, San Martinero está un poco mal, Altón del Valle la tiene más, pues, medianamente bien, Lucena la tiene, Chino no. Listo. Entonces, por ejemplo, si yo digo voy a conseguir un chino santandereano porque lo voy a poner a producir, bueno, en teoría, ¿no? Voy a producir leche A2. No, la verdad no se esfuerce, no lo va a lograr fácilmente. ¿Vale? Otro caso, ¿cuál quieren que veamos? Miren, leptina. La leptina la han asociado a muchos factores, entre ellos el apetito, el consumo, la acumulación de grasa, el desarrollo del tejido muscular. Bueno, la variante favorable para esa gen, leptina A1457, C1 la tiene, BON la tiene, ROMO la tiene, segrega muy bien en San Martinero, Altón del Valle le va bien, Lucena le va bien, Chino Santandereano le va bien. A comparación del sol. Entonces, bueno, aprovechemos el potencial de apetito. No le demos a los criollos lo que tienen, lo que hay, no. Pónganlos a una buena dieta y esos animales crecen. Por ahí lo hablábamos ayer, antes de ayer, ¿no? Los BON. El BON pequeño es muy bonito. Cuando empieza a hacerse adolescente, les decía yo, no es como que tan bonito y todo, pero llega un momento después en que se vuelven una hermosura esos animales, un desarrollo brutal. Bueno, eso hay que aprovecharlo. Entonces, ¿qué tal sería si le hacemos una programación, de hecho, a nivel de embrión? Cuando la madre va entrando al último trimestre, darle un buen suplemento, tenerla muy bien la hembra. Vean, la resiliencia llega hasta los 16 meses y vamos a tener un impacto positivo en el desarrollo de los animales. Perdón, Terneza. yo quería pues bajarlo un poco menos científico. Yo tengo los promedios de las pruebas de cumplimiento de la libertad, ¿cierto? De Brahma, pues el Brahman, pero del San Martinero, que es el que tiene allá, y el San Martinero superó en todas las pruebas y en todos los promedios 80 gramos al Brahman. Le fue muy bien. Soy brahmanista, pues quería. Sí, le fue muy bien. Yo no Una traigo las experiencia, fuentes. la que les puedo contar de Turipaná. ¿Y coincide ahí? Sí. Les voy a contar la experiencia de Turipaná. Estamos en un proyectito de F1 macho romo, hembra brahma. Estamos destetando los 7 meses con 240 kilos.
Y yo esa cifra no la veo muy bien en criollos a veces, todo. Pero si yo solo con el cruce y sé que me funciona y están en pastoreo, porque ni suplementación tienen, pastoreo y susal, Igual todos. crecen supremamente Todos. bien. Yo creo que igual a todos. Igual. Terneza de la carne. Este gen de la calpastatina está asociado a la terneza de la carne. El gen favorable sería carne más tierna. ¿Dónde está más bajo? ¿Vale? Según. Y sí está un poco mejor en las razas criollas. Su componente taurino, el origen taurino, pues le ayuda a que esté bien. ¿Sí? La carne más suave, marmoreo, hay otros genes de marmoreo. Ah, bueno, miren, por ejemplo, esta mutación está asociada a un gen que se llama el PLAG1. Les digo PLAG1, el nombre es poli no sé qué, PLAG1. Bueno, y ese es un gen que está reportado que tiene muy buena aptitud para producción de leche de buena calidad y también crece bastante bien el animal. Estaría asociado como a un efecto materno, por así decirlo. Bueno, está en unas poblaciones, está supremamente bien, está al menos a la mitad. La mitad de los individuos lo tienen. Entonces, ¿hay alguna información sobre estos genes que sí vale la pena pues usarla, considerarla? Pero es, por ejemplo, lo que me orienta a mí a la adaptación. Si yo hablo de por ejemplo, lo que les decía, del apetito, de los reguladores de apetito, bueno, pues aprovechemos, porque además de que tenemos una raza adaptada, le doy un buen pasto, seguramente va a responder bien. No me pongo a pelear, como les decía, con los genes con un gen de betacaseínas, por ejemplo. No, la frecuencia es muy baja. Para eso tienen una labor, ahí están las razas especializadas, ahí está el Jersey, ahí está el Holstein, esos le producen toda esa leche que usted quiera. Hay un listado de genes asociados a adaptación. Entonces me costó apetito, esa es una característica. Va después. Ya lo voy a enseñar. Bueno. Entre este grupo está el tema de reproducción, o sea, ¿qué tan fértiles son los animales? ¿De estos? Digamos, entre estos hay alguno, Sí, aparte de la valores, lipida, la los lipida valores. también está El asociada H1. al acto reproductivo. El H1. Aunque ese es en Holstein, ¿no? El que se encontró en Holstein. También está el J1 de Jersey y está el BH1 de pardo suizo. Pero aquí también lo que tenemos es que estamos muy bien. O sea, el alelo favorable me evita que hayan reabsorción embrionaria durante los primeros 90 días. Eso es bien importante con Claro. de Uruguay, sobre todo uno que maneja receptores, ese es valiosísimo. Exacto, porque si aquí nosotros estamos... Pueden detectar los receptores que le van a reabsorber. Exactamente. Nosotros estamos bien, miren que hay algunos, pues todos estamos cercanos a uno y de hecho está fijado en algunas. El máximo valor es 1. Es 1. 100%. Sí, que está en el 100%. 100%. Sí. Entonces, ahí hay una información. Adaptación. Una pregunta. Dígame, señor. Uno que quisiera tener digamos así, un catálogo. O sea, la fuente de eso, vamos a aprender todos esos números de genes, cada uno tiene su, se ha observado, no es decir, resumen. Que le dijera a uno todos, pues uno está diciendo... Nosotros en el informe lo estamos tratando de hacer lo más descriptivo posible, pero nos tocará editarlo. Obviamente, no sé cuántos genes. Sí, nosotros evaluamos 60, así. Y hay un explicativo de esa. Hay más o menos, sí, capacidad gen tal, asociado a tal característica, la variante favorable es tal, más o menos así. Es que, Ya. voy a ver si la puedo devolver, están como mala... Y si me paso ya no puedo regresarme. Cuando les enseñaba la foto al principio de los animales, donde les dije, miren, y si a esto le agregamos la molecular, ahí estaba más o menos así, calpaína. Es un gen relacionado con la terneza. ¿Este le sirve? Ah, perdón, gracias. Así. No sé si lo alcancen a ver, más o menos. Entonces ahí le decimos, bueno, beta-lactoglobulina, la cantidad de caseínas en la leche está asociada con la variación de la... Va la explicación ahí más o menos. Lo que pasa es que son 60. Hay algunos en los que sí los tuvimos que resumir, ¿no? O sea, malformaciones, hay como 4. Entonces, no, de las malformaciones no tiene ninguno.
así. ¿Y van a editar alguna cartilla? Eh, Es lo más útil para cuando de ponerse a hacer análisis de esto que Sí, tiene todo. Nosotros estamos haciendo ese esfuerzo de resumirlo y ajustarlo. Ya, o sea, teníamos preparado una versión, por ejemplo, del catálogo nuestro que ya tiene toda esta información, pero pues, se nos hizo muy, digamos que no encontramos la estrategia de condensar esa información. Pero sí tiene, todos tienen. Bueno, ¿quién me habla de adaptación? ¿Quién me puede hablar de adaptación en criollos? La parte no la pregunta. ¿Quién me habla de adaptación y quién me habla de adaptación en criollos? ¿Quién se quiere olvidar de los 500 años de procesos de adaptación? No sé si lo alcancen bien, a ver bien ese animal. Claro. Sí, los peludos, uno peludo. ¿Qué raza es? 500 años, ya 33 años. ¿Qué raza es? Angus. ¿Quién da su opinión? Angus. Tony Brown y Angus Rojo. No. Eso es romo. No. Son costeño con cuernos. No se alejan de Raúl. y el peludo es que es Ambos son costeño con cuernos. Me la compartieron ayer precisamente. Y cuando la vimos, dije, esta la incluyo porque la incluyo aquí para discutir. Parientes. Son parientes. Voy a dejar. Tienen algo de entre ellos parecido. Y el uno peludo y el otro pelado. Cambia una letra. Escucha, ¿quién me habla de adaptación aquí? Yo honestamente no puedo hablar de adaptación ahí. O sea, yo me conozco, si a mí me preguntan, venga, desde el artículo de 1943 se habla de los procesos de domesticación y cómo interfieren en el cambio del fenotipo. En el 60 lo evaluaron, en el 80 lo evaluaron, pero si a mí me dicen, bueno, las razas criollas, busquémosles el gen del pelo corto. Si son adaptadas, se supone que deberían tenerlo todas, encontrar esos genes a una frecuencia 1, el 100% lo deberían tener. Contrastemos este contraste de la longitud de las terneras. Pues recopilé los poquitos datos que tenemos de esto en criollos y miren, se supone que para una de las variantes el alelo favorable es este y para el otro gen es este. Pues yo no sé qué decir ahí, porque yo debería ver esto en 1, aquí el 1, como este caso, aquí el 1. Miren, Romosinualo es el que más se acerca al 1, 0.67. ¿Por qué lo traigo? Miren, esto es un dato que obviamente está allí, lo vamos a reportar en su momento, pero si yo me pongo a ser crítico, no tiene un rigor científico alto, porque esos genes los han encontrado en razas de otras latitudes, con otros comportamientos y con otras modificaciones en su genoma. O sea, otras no tienen estos genes y posiblemente en nuestras razas este gen no influye en nada, no importa, hay otro, podría ser así, y eso es la adaptación que han tenido los animales. Una pregunta de activación de genes. Me imagino que habrá genes latentes que el ambiente los activa de acuerdo a la necesidad. Sí, señor. Que esos cambios, con los cambios de temperatura, yo tengo una experiencia de animales que pasan de un ambiente a otro y no cambian. Sí, señor. Y lo hacen además acentualmente. Los carneros, por ejemplo, tienden a tener pelo largo. Apenas yo crío 200 metros de altura. Sí, señor. Y ahí apenas pasa de los 250 kilos, se corta el pelo. Se corta. Y los que vienen de tierra caliente, adultos, nunca lo alargan. O sea, hay como una variación ahí, como si fueran unos momentos históricos. Y eso sucede con estos genes de adaptación. Sí, y le tengo la respuesta.
el hecho de que no tenga o que tenga otra variante no significa que no se active, como usted dice. Una cosa es tener, claro, que no se active. Una cosa es como yo. Yo tengo los genes para respirar, para aguantar calor. Hombre, pero lléveme a la costa y yo le aguanto un poco, no le aguanto mucho. Bajo una presión, bajo un ambiente, yo tengo un gen que se va a esforzar por hacer su trabajo bien. Exactamente. Entonces, por eso yo llamaba un poco la atención a estas cosas. Es en el sentido de, yo puedo servirlos de guía, usarlos como patrones, pero no son la verdad absoluta. No estamos hablando de una entidad solita, ese gen, no. Ese gen interactúa con nosotros 21.999 que aproximadamente hay en el genoma. Y entonces son 22.000 acciones, genes por un lado, 22.000 por otro, y todas las interacciones, y todo. Eso es gigante. Eso no lo concebimos en la cabeza. No le han dado solución al genoma humano, que le han invertido tanto recurso, tanto tiempo, tanta investigación, y nos vamos a quedar con que es SLIC, es la solución de la adaptación. En criollos, yo no doy aval, yo no lo firmaría. Y los datos lo uso con datos, no con imagen. Yo he visto lo que pasa, los romosinuanos. El romosinuano sáquelo de su ambiente y se vuelve peludo. Los romitos que tenía Camilo son hermosos. A mí hay uno que me gusta mucho, pero peludísimo. Pero si vaya a buscar uno peludo en la costa, no lo ve, salvo estos dos. Este sí lo vamos a analizar para ver qué tiene. Debe tener algo otra cosa. Entonces, si yo combino los datos de sus pedigrís, combino los datos de sus producciones, combino sus datos ambientales y tengo además la herramienta genómica, calculen, estimen, genere datos reales de valor genético, de la capacidad productiva. Tengan menos la certeza de que sí va a ser positivo o que va a ser cero, al menos cero. Que no le vayan a salir valores genéticos negativos. ¿Yo qué hago? Diciendo voy a crecer 30 kilos al destete en promedio. Voy a seleccionar animales de 30 kilos al destete en promedio. Si sale positivo o muy positivo también para el intervalo entre partos. Pues estoy creciendo animales, teniéndolos grandes, pero se va a demorar muchísimo más. O sea, yo tengo que conocer ese dato. Y ustedes, como productores de criollo, amigos del criollo, amantes del criollo, tenemos una cantidad de información que ustedes no se imaginan y se está desperdiciando. Se está desperdiciando. Porque esto va pasando día a día. Y yo lo molesto mucho a Jorge y le digo, señor, estamos perdiendo plata por montones. Siempre le digo así. Porque podríamos pedir presupuestos a través de planes de mitigación, porque podríamos pedir presupuesto a través del ministerio para apoyar sistemas de reproducción, un fomento, y eso uno. Y lo otro, dentro de las ganaderías. Estamos teniendo herramientas para seleccionar los mejores animales, pero queremos seguir ganando peso poquito, pudiendo ganar más. Pudiendo ganar 1 kilito, 2 kilitos más al destete, que si tengo 100 animales son 200, 300 kilitos, que si los multiplico por 4 o 5 mil pesos dependiendo de cómo los venda. Hombre, pues a mí sí me gustaría tener esa plática aquí, no sé ustedes. Y cuando nosotros, hace un rato les decía, los valores genéticos nos está yendo bien, le agregamos además la genómica a eso, y estamos teniendo incrementos de confianza entre un 9 y un 25%. Es decir, aquel animalito que antes tenía una confiabilidad de 0, pues ya ahora arranca mínimo con 9. Pero como nosotros estamos en un valor cercano al 50,
pues nuestra confiabilidad se subió cerca al 60 en promedio. Puede que no sea mucho, porque los catálogos de Holstein, catálogos de Jersey, catálogos de otras razas te dicen 98, 99. Claro, pero tienen 1 millón de animales evaluados. Nosotros tenemos una décima o un por ciento de esa población, pero estamos logrando tener éxitos. Cuando hablan de confiabilidad, ¿contra qué estamos confiando? Contra la característica que yo voy a seleccionar. La posibilidad de con que la se población presente esa... total, de que sea verdad eso. Por ejemplo, en el catálogo, ese no lo tiene. Nosotros decimos, un animal tiene valor genético de peso al destete de 8. Significa que su descendencia va a ser al menos 4 kilos más pesada, porque claro, ese toro transmite la mitad, los 4 de él. ¿Sí? Entonces el transmite y va a tener 4 más pesado. Si yo tengo una confiabilidad del 50, significa que por cada 100... ¿Va a ser 2 en promedio? No, que por cada 100, 50 sí van a dar eso. Esa es la confiabilidad. De cada 100, 50 lo va a dar, porque ese valor se mide en la productividad de la finca. O sea, ese dato de 4 lo da o lo da. Lo importante es que lo dé en el mayor número de descendencias. Eso ya es hablar de confiabilidad. Ahora, claro, si me dicen a mí un toro que produce un toro Holstein de 1000 litros, de 1000 kilos y tiene un 99%. No, La fija. la fija, todos van a tener más de 1000 litros. Van a producir en promedio 1000 litros. Eso. Entonces, ya para ir cerrando. Combinadas todas esas herramientas, podemos definirnos unos criterios de selección. Por ejemplo, estos son los criterios para el top 10 de los valores genéticos obtenidos con la información que tenemos. Hay valores genéticos para romo entre 13,3 y 15,9 para peso al destete. ¿Se acuerdan que les decía hace un momento? Si yo incremento mi pedigrí y disminuyo los errores, aumento la confiabilidad. Miren, por ejemplo, un pedigrí que no está tan cargado de información es el de costeño, o el de sanmartinero. Estoy hablando de 7 kilos entre los valores de valor genético que puedo moverme. En cambio, yo en romo ya es un poco más bajo, pero estoy hablando de 2 kilos de diferencia. O sea, más preciso. ¿Okay? Tenemos estos, por ejemplo, estos objetivos para direccionar los apareamientos. Entonces yo le puedo decir, señor productor, si usted tiene estos datos y además esta genómica, o solo con los datos, pero lo importante es que también tenga la genómica, yo le podría predecir con esa hembra, con esta y con la otra, qué toro le conviene más. Esas son las tablas de acoplamiento. ¿Claro? Y yo allí le doy esta cifra. Es que si usted pone el toro 1 con la hembra... no está esa, se me fue. Bueno, si yo pongo el toro 1 con la vaca A, puede darme un valor, pero si pongo ese mismo toro con la vaca B, me da otro valor y me conviene más, y además disminuyó la consanguinidad, por ejemplo. Entonces, la molecular y los datos del campo me sirven para esas dos cosas, combinar. La idea era esto. Requerimos el trabajo en equipo y esa es la motivación del convenio. Como ven, hay muchísima información, mucha. Tener 4,000 animales criollos genotipados es mucho esfuerzo, es mucho recurso. Tenemos que moverlos. Y la idea es entonces con el convenio empezar a fortalecer eso. Por ejemplo, requerimos de trabajo en el equipo unificando los registros de parámetros productivos. El primer ejercicio ya se hizo, la clasificación lineal. Azocriollo adoptó o adaptó la tabla que, por ejemplo, tiene Agrosavia para la clasificación lineal. Y ahorita ya tenemos una tarea pendiente que es estimar correlaciones genéticas entre características. ¿Qué significa? Yo necesito saber si selecciono por patas, estoy seleccionando por ubre, positivo o negativamente. O si el tamaño, un ancho
de una conformación ósea me está seleccionando positivo o negativamente para otra amplitud. Por ejemplo, no sé, ancho de cadera y me está reduciendo el pecho. Entonces ya tenemos una herramienta para seleccionar también por fenotipo. También es... Los lecheros lo han demostrado. Entonces ya tenemos un montón de valores, ahora falta calcular esos parámetros genéticos. También, ¿para qué me sirve? Para poder clasificar qué debo medir en las razas. Por ejemplo, aquí tengo, esta es una clasificación lineal de San Martinero. Pero yo no evalué los puntos de la clasificación lineal, sino que me puse a evaluar cuál puntaje se parece más a cuál. O cuál puntaje incide en cuál. Entonces, el puntaje de ancho de cadera, por ejemplo, ¿está influyendo con qué? ¿Con amplitud de pecho? ¿O está influyendo con ángulo de corvejón? ¿O con qué? Entonces yo eso lo calculé, por ejemplo, tenemos esta línea gráfica. Entonces me dice, la longitud corporal está muy relacionada con el perímetro torácico. Ancho, largo. La amplitud de la cadera directamente con el ancho del lomo. Tiene sentido. ¿Sí? Miren, el ángulo del corvejón, el ángulo de la cuartilla y el ángulo de la pezuña. Ahí están, puntitos. En otra evaluación, no en esta, en otra evaluación tuvimos una experiencia. Eso fue con unos datos de lechería en Nariño. Hicimos el mismo análisis y nos dimos cuenta que la persona que estaba calificando le gustaban las patas más que otra cosa. También da para esas interpretaciones. Porque así a mí me dicen, me está relacionando todo lo que era trenes en esos animales y me está castigando un montón el resto de variables, cuando las vacas eran buenas. Claro, lo que pasa es que el señor, no sé, sabemos si tenía un apego por esas características y por las otras le restaba importancia. Pero entonces, miren, aquí podemos nosotros decir, yo necesito un ejemplo. Yo en Ubuntu necesito seleccionar por inserción anterior y ligamento central, si lo quisiera destinar a la leche, puro y duro leche. Bueno, pues entonces busquemos las relaciones que existen entre todas esas variables, determinemos cuáles son las características morfológicas que más destacan esa raza y, hombre, definamos un criterio de selección, a tratar de subirlo un poquito de una cosa y bajarlo de otra cosa, o mover las dos cosas al mismo tiempo, pero definido, no a ojo, no solamente con mi criterio clave. Yo puedo definir, por ejemplo, dentro de mi población quién se parece más a quién. Esta es una población, un lote, digamos, una finca. Y yo digo, no, aquí yo no tengo consanguinidad, yo no tengo ningún pariente, ningún hijo, ningún padre ha tenido hijos y luego ha tenido nietos, y es el padre de los nietos. No, nada, no ha tenido nada. Pero genéticamente puede que sí se parezcan, que era un poco lo que le comentaba. Uno puede ser parecido por descendencia, porque lo viene de los padres, pero también puede ser parecido por estado. Es decir, yo tengo el gen, ese gen no me viene por el papá o por la mamá, sino porque en toda la población ese gen está allí. ¿Sí? Son dos conceptos, pero ambos me sirven porque yo puedo decir, miren, yo no tengo ningún animal consanguíneo, pero hay unos que se parecen muchísimo. Pues esos animales ya tendría que ir identificando con cuál me quedo, que son casi idénticos. Miren, aquí un caso, aquí otro caso. Estos dos están ahí. Entre más alto la diferencia, entre más alto lo que los une es más distinto. Pero si está aquí en la base significa que son idénticos. Y no son parientes. Es porque su genética ya quedó, o se fue segregando así y justo quedaron parecidos. Tiene el diablo adentro. Esta era la gráfica que les quería mostrar. Ya para casi terminar. La de los toros. Yo puedo tener
un toro, toro 2, toro 3, y yo identifico con quién lo tengo que reproducir. Ah, bueno, en uno me va a incrementar los pesos. Este no me incrementa tanto los pesos, pero miren que me va a incrementar el 4 a los 4 meses, va a ser más pesado. Si mi objetivo es, por ejemplo, vender destetos, bueno, yo serviría un poco más por aquí, si fuera ese mi criterio. No, que yo los vendo hasta el sacrificio. A ver, ¿cuál es el que entonces me sirve para ganar más peso a los 24 meses? Este. Entonces yo ya canalizo o dirijo el apareamiento que necesito. Entonces les comentaba, en progreso que llevamos el convenio de secuenciación, que nos va a dar más información. Vamos a utilizar toda esa información para robustecer las estimaciones, y ya empezamos también con unos pequeños ensayos de edición génica, a ver cómo nos iría si en algún momento la quisiéramos aplicar en bovinos, en los criollos, a ver cómo nos iría. Miren, entonces, toda esa información, todo eso que está aquí es de ustedes, ahí está. Si tienen información, analicémosla, la agregamos, estimamos todo, y usted va a obtener una información que le podría servir enormemente en sus aves. Esa es la verdad. Ahí tienen toda esa herramienta para hacer selección en razas criollas. Una plataforma robusta, con unos datos robustos, con una información genómica que es de gran valor y que nos puede servir para hacer proyección de apareamientos y programarme a 1 o a 2 años. Ahí está. Entonces, digamos, Al hacer ese convenio con Francia, ¿hay alguna opción de que también se obtenga ese índice como se tiene en Francia, como ese ISO? Ah, no. Este no forma parte de ese lado, es más sobre todo para la parte molecular. Ah, ok. No tiene. Y entonces ahí nace la idea de... ¿Me iba a preguntar? Tranquilo, no. Pues, devolverme un poquitico. La heredabilidad, yo sé que tiene que ver con toda esa interacción, pero varía de raza a raza, o digamos la heredabilidad más alta o más baja. Digamos, en el caso de los criollos es igual. Varía un poquito. Por decir cualquier cosa. La heredabilidad de las patas es más fácil de transmitir de una generación a otra que la de unos. Sí, eso sí. ¿Esa variabilidad y esa potencialidad de heredabilidad varía entre las razas? Sí, un poquito, varía un poquito. Sí. No tengo. Ese dato varía un poquitito, creo que varía como un 2.2, 0.202, o sea, 0.02. Entre razas. Nada. Entre razas, no varía O sea, la mucho. variabilidad, digamos, de potencialidad de heredar de una generación a otra permanece. Exactamente. Eso se llama adaptación. Es así. Permanece, pero entre ellas no varía mucho. O sea, varía un poquito, pero no es tan sustancial. Como decir, entre un peso y otro, que a veces una heredabilidad es de 19 y el otro es de 24. Eso cambia. En nosotros es como de 18, ponle de 0.18 a 0.19. Una cosa algo así. Son un poco más homogéneas. Porque la estructura sí tiene un patrón de segregación genético, a nivel ya molecular, mucho más definido, mucho más estable. Entonces la heredabilidad sí suele ser más alta. De hecho hay heredabilidades de hasta 40. Pues se hereda más fácil. Entonces, ya les comentaba, con todo esto le decía a Jorge y a Enrique en su momento, y hablábamos, hagamos el convenio, es que estamos perdiendo plata. Y nuestro objetivo aquí, ¿cuál es? Es que es vincular la experiencia que tenemos en las dos instituciones para promover el uso de la raza en el país. Estamos en la hora del criollo. Esa es la verdad. Yo lastimosamente no pude venir ayer, tenía muchísimas ganas porque los animales que estaban, o que están muy bonitos. Hay animales excelentes. Estamos viendo un mercado del criollo dinámico. Tal vez antes no encontrábamos pajillas tan fáciles, ahora es más fácil. Tal vez antes no teníamos ni dato del criollo, ahora ya sabemos que funciona muy bien incluso. O sea, hay una dinámica bastante importante. Y a raíz de eso
lo hemos discutido muchas veces con eso que yo trabajemos, hagamos. Vamos cediendo, como toda pareja, ¿no? Yo cedo, tú pones, ya está. No salgo hasta tarde, pero bueno, me deja salir el jueves, no entiendes. Exacto. Entonces, claro, ya hemos ido cuadrando y hemos llegado a 3 puntos claves. Los voy a decir rápidamente. Ponía esta gráfica para decirle, no, pues no queremos estar ahí al margen, tenemos que estar ahí, ¿no? Ya me cambió un poco el tema. Primero, desarrollo de las pruebas nacionales de desempeño. Queremos arrancar todas las pruebas de todas las razas al mismo tiempo. Canalizar todos esos esfuerzos. Hace un tiempo tuvimos que cancelar la prueba de Romo porque no tuvimos todos los animales en la última versión de Panamá. No los tuvimos. Y necesitamos mínimo unos 15 a 20 animales para tener realmente un punto de comparación. ¿Cuál es la idea? A través de Asocriollo, hacer divulgación, promoverlo y poder arrancar con esa prueba a todos. Aquí viene todo lo que les mostraba al principio. Mediremos calidades, crecimiento, desarrollo y fertilidad de los animales. Y esos son buenos indicadores y se obtiene un material genético al final de los ganadores, que la idea es poderlo comercializar y entregar y facilitar su uso, básicamente. 2. El otro enfoque es la valoración fenotípica y genómica de las razas criollas. Ya adelantamos un proceso bastante bueno, gracias a un apoyo que Yolanda de hecho nos dio en el laboratorio con la consecución a un menor recurso de las pruebas genómicas. Tenemos un precio diferenciado para la asociación. Entonces también es una buena oportunidad para que a través de este mecanismo podamos obtener acceso a una prueba a un menor costo y tener el respaldo de la asociación y de Agrosavia en el resultado. Entonces combinadito, valga decirlo así. Datos, registro o identificación real avalado por la asociación, y aquí tengo mi reporte que me dice mi animal es bueno y vean, está avalado por las instituciones. Algo como lo que en Brasil llaman el CEIP, el Certificado de Identificación y Productividad Especial. Sí, claro, tangible. Es que eso es lo que queremos, tangible. Y eso llevará, tal vez hoy, a día de hoy, no sea, como no lo hemos fortalecido, apenas estamos arrancando, tal vez no tenga un impacto, pero de aquí a 2-3 años, esperamos que tenga todo el impacto del mundo. Yo les digo muchas veces, un animal genotipado ya vale más. Dígame. Pero para eso, yo tendría casi que obligar a cada productora que lleve esos registros, llene esos formularios y entregue la información a tienda. Porque si usted mira las producciones de criollo, vaya a las fincas de criollo, y nadie, no a través de casi nadie, tiene la información al día. ¿Por qué? Somos perezosos, hemos sido perezosos en trabajar en información. Porque no creemos en la información y porque hemos menospreciado el criollo y nosotros no somos los culpables. Así es. Entonces, eso tiene que hacerlo, es un trabajo que lo tienen que hacer, necesitando casi que obligando y comprometiendo a ganaderos, así sea con un convenio interadministrativo para que eso funcione. Si no, no funciona. La idea es por eso promover eso, es que esos son vínculos, apoyarnos para llegar a eso. Ya les doy la palabra, yo sí les repito. Es que les gusta perder plática, esa es la verdad. No les gusta dar valor agregado. Sí, sin el dato ahí están perdiendo la plática. Esa es, o sea. Mire, doctor Vila, yo me asombro con los ramistas que están haciendo. ¿Cuánta información están tomando? Nunca menospreciaron las condiciones morfológicas del ganado y hoy tienen ya una cantidad de información interesante. Nosotros estamos rezagados. Estábamos rezagados, sí, señor. Gracias. No, yo les quería complementar la información y es que, a ver, yo no estoy en la asociación y yo era girolando y amanecí criollista. En un momento determinado liquidé la ganadería y lo que más he notado es, digamos, ¿qué es Asocriollo? ¿Quiénes somos o quiénes pretendemos ser Asocriollo? Somos nosotros. Entonces nosotros muchas las veces en el gremio, en la asociación, se
delegan las responsabilidades que nosotros mismos no nos encargamos de empujar, de exigir. Entonces, si nosotros queremos resultados, tenemos que también asimismo contribuir a lo mismo. Un tema bien importante que me ha impactado a mí muchísimo. Hoy en día estoy muy contento porque tengo una prueba de un animal que mandé a hacer y me dijeron, a mí nadie me dijo que yo hiciera eso. Fue simplemente un tema de observación y seguimiento y me respaldé en algunos momentos con los conceptos de algunos científicos que me dijeron por ahí, siga por ahí. Que he notado yo en el tema de Azocroyo como gremio y yo aspiro a que mañana, pasado mañana, Jorge, me permita participar y ser miembro de Azocroyo porque soy un convencido de lo mismo. La divulgación. Hay un tema es que Azocriollo tiene mucha historia y está en manos guardadas en los baúles y en los recuerdos de mentes muy importantes. Por ejemplo, lo veo aquí el doctor Marino, bien interesante que toda esa experiencia, todo ese cúmulo de experiencias, de conocimiento estuviera escrito y disponible y se masificara la información. Entre más información haya, lo que hacen los bramistas, lo que hace la Montbéliard, lo que está haciendo en este momento Guayú, entre más información haya, Angus, entre más información haya, más confianza se genera y más futuro va a tener el tema de los criollos en el país. Pensaría yo eso. Entonces, este tema lo veo yo interesantísimo, importantísimo. No me veo a futuro como criollista haciendo una cosa diferente si no tengo este plan. Pero no, que no estoy viendo ahí, después del tercer punto, que yo supongo. Miren, para nosotros este primer esfuerzo, el papelito que les están entregando, eso no lo teníamos. Por Dios, ¿cómo es esto? No lo teníamos nosotros. No, es que ya ahora mismo si no nos aprovechamos de los medios de comunicación, exacto, de las redes, no nos enteramos de cosas. Hay que ser, valga la aclaración, hay que ser también un filtro, hay que convertirnos nosotros en un filtrito de carbón, ¿no? Para atrapar también todas las famosas fake news, todas esas cosas falsas que a veces ponen en los chats y cosas de estas. También no hay que creer, hay que hacer divulgación real y como usted lo menciona, la divulgación de la información, de lo que se ha medido, de lo que de verdad me dice que así hemos caído en muchas cosas, ¿no? Es que la raza X es el futuro. Sí. Yo leo a veces, de vez en cuando, la revista de Contexto Ganadero. Me gusta porque salen temas a veces chéveres, pero a veces ya me aburre con la raza. ¿Cuál fue la última que ponían allí? Me acuerdo del hablón de la gitana. El futuro de la raza. No. Moda, eso se llama moda. Eso es moda. Venga, Manuel, tráigame el dato y con gusto. No debes crear un ternero, nada. Entonces, que le saquemos todo el provecho. En cada uno de nuestros centros hay un líder. Está en La Libertad Guillermo Onofre, está en Turipana Juan Esteban, está en el NUS está Julián Ramírez. Acosémonos. Es que ellos tienen las respuestas, ellos tienen los datos, ellos tienen la información y tienen el deber de apoyar. Nosotros como asociación, nosotros como Agrosavia, en este convenio vamos a tratar de dinamizar esos procesos. Yo me comprometo a moverlos y a tratar de tener estos resultados lo más claro posible para ustedes. Cada vez que alguien ha llegado y en el proceso, por ejemplo, de análisis les decimos, acérquese, venga acá, yo le explico personalmente, es que esto es difícil de digerir. Pero si yo le explico, buscamos la manera, las palabras, el tiempo, y lo hacemos. Y con la primera guía, vean, por ahí se va. Y esto es para que lo aprovechen ustedes, nada más. Nosotros, alguien por ahí en algún momento nos decía, ahí van a tener mucha información. Yo llevo 2 años y no he publicado un solo texto de esto. Pero hemos entregado no sé cuántos reportes. Hemos dado no sé cuántas charlas y hemos invitado a no sé cuántos productores a que venga, hágale, vea que aquí está, aquí lo tiene. Si no lo aprovecha es porque no le duele el bolsillo, básicamente. Señores, no me queda más que decirles, la evaluación genómica de bovinos de criollos
primero nos va a aportar la valoración productiva de cada raza, la vamos a saber, vamos a identificar bien nuestros límites, nuestro alcance, nuestro potencial. Identificaremos cómo está nuestra población, controlaremos endogamias, promoveremos la gestión de los animales de alto mérito genético.